Saludos cordiales para todos. Iniciamos a continuación el desarrollo de la clase 3 referido a dos de las características psicométricas de los test. La medida de los constructos psicológicos mediante test debe proporcionar información relevante para que el psicólogo pueda realizar descripciones, clasificaciones, diagnósticos, explicaciones y predicciones que permitan orientar la acción o la toma de decisiones sobre el comportamiento de las personas, y por ello los instrumentos de medida requieren una garantía de confianza en que las inferencias, o sea, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado, establecidas a partir de ellos sean correctas. Dichos instrumentos deben cumplir una serie de exigencias de calidad, entre las cuales destacan la validez y la fiabilidad, que se analizan tanto en los ítems como en los test en su conjunto. Las propiedades métricas que se analizan en los test son validez, o sea, la confianza en que las medidas se corresponden realmente con lo que se quiere medir. Fiabilidad es la precisión con que se lleva a cabo la medida. La validez es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. La validez de un test hace referencia al grado en que mide el constructo que pretende medir. Si el test y el constructo están estrechamente relacionados, el test será más válido que si no lo están. Hasta los años 50 del siglo pasado, la utilidad de los test se refería sobre todo a su capacidad para la selección y clasificación de personal para puestos específicos en el ejército o en las empresas, selección de pilotos, comerciales de ventas y otros. A los test se les asignaba un valor predictivo sobre un criterio externo. Con ellos se pretendía valorar la aptitud de los individuos para un puesto de trabajo específico. Este tipo de validez se denomina validez predictiva. Se puede decir que un test posee validez predictiva si sirve para predecir el comportamiento de los sujetos en un constructo que será evaluado con posterioridad a la aplicación del test. Más tarde, los tests se utilizaron para evaluar la relación entre las características de las personas que ya ejercían un puesto de trabajo y el grado de éxito que alcanzaban en él. Se trataba de averiguar las características que podían predecir el desempeño eficaz de un puesto de trabajo y buscarlas en las selecciones de personal. El estudio se realizaba sobre individuos que ya realizaban un trabajo valorando su ejecución. Este tipo de validez se denominó validez concurrente. Un test posee validez concurrente si sirve para predecir el comportamiento de los sujetos en un constructo que es evaluado simultáneamente a la aplicación del test. Se diferencia de la validez predictiva, en que se realiza al mismo tiempo la recogida de información del test y del criterio. La validación de los tests constituye un proceso integral que debe incluir los tres tipos de evidencia empírica que intervienen en los tres tipos tradicionales de validez, relativa al contenido, al constructo y al criterio. Este proceso tiene como objetivo aportar pruebas sobre las inferencias que podemos extraer
a partir de la aplicación de un test. En resumen, la validación de un test es un proceso continuo que incluye diversos procedimientos de acumulación de pruebas o evidencias que permitan constatar que realmente el test mide lo que dice medir. Mediante el proceso de validación se obtiene evidencia empírica que va a proporcionar una base científica para interpretar correctamente las puntuaciones de un test. Por tanto, lo que se valida no es el test, sino las interpretaciones que a partir de él se realizan. La fiabilidad es la propiedad de la medida que valora la precisión y consistencia o estabilidad en la medida cuando el proceso de medir se repite. La precisión de las medidas hace referencia a que éstas deben estar libres de errores. La estabilidad a que el test arroje resultados similares al ser aplicado en distintas ocasiones, manteniendo constantes todas las demás condiciones de aplicación. El estudio de la fiabilidad permite conocer en qué grado un test está afectado por algún tipo de error aleatorio. Por tanto, la fiabilidad de un test indica su capacidad para realizar mediciones libres de error. Cualquier proceso de medida lleva inherente algún error de medición. En el caso de medición de atributos psicológicos, este hecho provoca que las puntuaciones que se obtienen con la aplicación de test no se correspondan exactamente con los verdaderos niveles de competencia o habilidad de los sujetos en la característica medida. La fiabilidad está relacionada con los errores aleatorios indeterminados, que son los que se deben a diversas razones, impredecibles, pero que es necesario controlar, como motivación del sujeto para responder al test, su nivel de atención, el estado físico en que se encuentre, que conteste ítem al azar y otros. Para evitar que las medidas sean poco precisas y en consecuencia distorsionen las inferencias que se puedan realizar a partir del test. El estudio de la fiabilidad parte de la idea de que la puntuación observada en una prueba es un valor concreto de una variable aleatoria consistente en todas las posibles puntuaciones que podrían haber sido obtenidas por una persona en repeticiones del proceso de medida en condiciones semejantes. El problema es que resulta imposible aplicar el mismo test infinito número de veces a las mismas personas en las mismas condiciones de aplicación. Por tanto, tal distribución es una construcción hipotética que no puede estudiarse directamente. La teoría clásica de los test se centra en lograr la exactitud de los instrumentos de medición mediante un conjunto de técnicas estadísticas que permiten calcular los errores de medición. Por ello, se denomina también teoría del error de medición. Considera que la puntuación verdadera de un sujeto en un test es la media de la distribución de las puntuaciones resultantes al aplicar el mismo test a un mismo sujeto en las mismas condiciones un número infinito de veces. Asume que la puntuación verdadera de un sujeto no cambia entre las diferentes ocasiones en que se le aplica el test. La diferencia se debe a la influencia de un error de medida aleatorio que es necesario controlar. El TCT estima que la puntuación verdadera de un sujeto en un test consta de dos componentes: la puntuación empírica que obtiene y un error de medida aleatorio
que se obtiene calculando la diferencia entre la puntuación empírica del sujeto y su puntuación verdadera. La precisión de las puntuaciones de un sujeto viene dada por la variabilidad de sus puntuaciones con respecto a su puntuación verdadera, media de la distribución, y se estima mediante el cálculo de la desviación típica de los errores. Éxito a todos ustedes. Adelante.